Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Saludo a mi hermano André en vivo. Feliz cumpleaños. Que lo pase bien, que esté con su familia. Y muchas bendiciones y que el Señor lo siga usando para su obra. Y me alegro que haya cumplido un año más y que sea mucho más. En el amor del Señor, hermano André, les saludo. Buenas tardes, hermano. Se me encomendó hablar el- del don de lenguas. Y aquí hemos estado trabajando para la obra del Señor. Y vamos a... Es un trabajo grande, tenemos para hablar 1 año, 2 años, meses y años sobre este tema. Así que vamos a empezar por la parte, por hechos, el hablar en lenguas, el genuino hablar en lengua, el falso hablar en lengua y en Corintio también vamos a hablar del apóstol Pablo también, que en el versículo va en el capítulo 14, lo que más, casi todo se habla sobre en lenguas. Y empezamos con el hablar en lengua, con Hechos 2:4. Y fueron todos ellos y todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu daba que hablase. Bueno, los creyentes de la época del Nuevo Testamento consideraban el hablar en lengua una señal de que da Dios, cual va acompañado del Espíritu Santo, porque el Señor, Juan, como dicen, bautizado en agua, pero él vino y bautizó en el Espíritu Santo. Ese es el patrón bíblico que para la vida del Espíritu Santo todavía tiene vigencia en los creyentes de la actualidad. Y el genuino hablar en lenguas eh, como una señal visible del bautismo del Espíritu Santo. Hablar en lengua es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, es decir, el habla es inspirada en una lengua del Espíritu, como se dice en griego, glosa, que nunca se ha aprendido de un libro o se ha aprendido como una canción o como... Es que es directo del Espíritu Santo. Por eso en Primera de Corintios 14 y 15 eh, nos dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues ore con el Espíritu Santo, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también en los entendimientos. Eso nos quiere decir que las lenguas como vivas o en lenguas conocidas en la tierra, como dice en el 2:6. En Hechos 2:6 dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno se les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son Galileos todos los que hablan como pues les oímos nosotros hablar? Cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frígida, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes en tanto. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que el hablar en lengua en una manifestación inspirada mediante el Espíritu Santo del creyente.
y el Espíritu Santo se une en alabanza, en profecía verbal. Si Dios relacionó el hablar en lenguas con el bautismo en el Espíritu Santo, en los principios, como dice en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No importaba si fueran gentiles, judíos, africanos, romanos, sino que el Señor dijo, como Juan dijo, que él bautizaba en agua, pero Jesucristo vino y los bautizó en el Espíritu Santo. O sea que todo aquí, como dice en Hechos 10:40 y 10:45 igual, que dice, y los fieles de circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y se magnificaban a Dios. El don del Espíritu Santo para el estudio de los principales de la actividad en la vida del creyente es que uno, ¿cómo explicarlo? Que el Espíritu Santo se posa sobre uno cuando uno tiene su corazón dispuesto a trabajar en la obra del Señor, cuando uno escucha esa alabanza y se pone a cantar y se pone a alabar de corazón, con el alma le canta, con todo del interior de uno le canta al Señor y uno le entrega su corazón al Señor y el Señor ve que uno tiene, la persona tiene, el creyente tiene el corazón dispuesto a trabajar en la obra del Señor y el Señor ve el trabajo que tiene, la dedicación que tiene, el amor que tiene uno por el otro, porque no sacamos nada de hablar en lengua si no tenemos amor, porque uno para hablar en lengua, el, ni uno mismo se entiende, nadie le entiende en la tierra. El único que entiende el hablar en lengua es el Señor Dios, porque nosotros no tenemos, son, no o sea, las personas que tienen el don de lengua tienen que pedirle al Señor la interpretación del don de lengua, porque no es llegar y entender, porque dice que la Biblia también que el don de lengua es el orar, el don de lengua es la oración perfecta para el Señor, porque ni las potestades celestiales, ni los demonios de Satanás, ni Satanás, ningún enemigo entiende cuando el, el creyente está hablando en lengua, porque cuando el creyente habla en lengua, habla directamente con Dios. Si le quiere decir, le está orando por una hermana que tiene sanación, ella le está pidiéndole en la perfecta oración al Señor, directo al Señor y diciendo, y el Señor dio y él escucha. Ni el mismo que habla, como dije en delante, tiene la capacidad de entender lo que es las palabras que oran en lengua. Y volviendo así, la experiencia se podría confirmar que en cuanto al lugar del momento de recepción del transcurso de la historia de la Iglesia, siempre que han rechazado o pervertido de vista las lenguas como señal de confirmación. La verdad, la experiencia del día también se describe el hablar en lenguas como el don del Espíritu Santo para el creyente. Y ese don tiene los propósitos principales. Número uno, el hablar en lengua acompañado de la interpretación. Se emplea en los cultos de adoración para transmitir el contenido del mensaje a la congregación, de qué modo, de que todos puedan participar en la adoración y en la alabanza, o en la profecía dirigida por el Espíritu Santo. El creyente usa las lenguas para dirigirse a Dios en su tiempo devocional, en su tiempo personal y edifica así su vida espiritual.
Significa hablar con el Espíritu, con el fin de orar, pedirle, clamarle por esto que estamos pasando, por la pandemia, por el vecino que está enfermo, por los ancianos, por los niños. Y, y eso darle gracias al Señor o cantar también en lengua. El artículo que vamos a ver ahora son los dones espirituales para los creyentes. Aparte de eso, ahora los vamos a transportar un poquito antes de entrar al, aquí a Corintios para hablar del falso hablar en lengua. Este es un estudio, me costó hacerlo porque es grande el y lo escribí todo. Así que ahora algo puedo memorizar, pero más lo escribí y lo tengo aquí para dirigírselo. Porque también el falso hablar en lengua es simple el hecho de hablar en otras lenguas, en otras lenguas, en otro idioma, inglés, francés, o en cualquier otra manifestación sobrenatural. No es prueba indestructible de la obra de la presencia del Espíritu. El hablar en lenguas puede ser falsificado por la iniciativa humana o la actividad demoniática. La Biblia nos advierte que no se crea todo espíritu, sino que se examine. Número uno, para tener validez el hablar en lengua debía ser algún espíritu les daba que hablasen, en Hechos 2:4, como nos dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es legal. O sea, y para seguir las normas del libro de Hechos, el hablar en lengua tiene que ser el resultado espontáneo del ser lleno del Espíritu Santo. Por primera vez no es un fenómeno aprendido, ni se puede enseñar diciendo a los creyentes que hablen o repitan ciertas sílabas incoherentes. El Espíritu Santo advierte que los últimos días dentro de la iglesia habrá mucha hipocresía. El Espíritu Santo advierte que en los últimos días dentro de la iglesia habrá señales y prodigios de parte de los poderes satánicos. Eso lo podemos ver en Mateo 7, 22, 23. Y obreros engañadores que se disfrazan de siervos de Dios. Se debe prestar atención a estas advertencias sobre las manifestaciones y señales del Espíritu que son falsificadas para discernir y el hablar en lengua, el genuino, es decir, la verdaderamente del Espíritu Santo, se busca en los resultados según la definición de la Biblia del bautismo del Espíritu Santo. Y si alguien dice hablar en lenguas, no está consagrado a Jesucristo, no es hijo de Dios y lo hace con su lucro personal, como altanería, ser mejor que los otros hermanos. También lo dice aquí en ellos, que vendrán falsos intérpretes de lengua. Por eso hay que tener cuidado. Sale aquí y nos dice Lucas en ellos. Y las manifestaciones que, ya la palabra de Dios, cualquier manifestación que tenga, no son del Espíritu. Por eso hay que tener cuidado, mucho cuidado en ese sentido. Y aquí vamos a ir a Primera de Corintios 14, porque este es un estudio grande y es muy lindo. Dice, el hablar en lengua dice, en Primera de Corintios 14:2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza y habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? 14.2. Hay dos maneras fundamentales de entender este versículo. Algunos creen que en este versículo se indica el uso principal de la lengua, ya sea en la iglesia o en privado. Es para hablar directamente y sobre todo a Dios, y no a los hombres. Cuando las lenguas van dirigidas a Dios, el que las pronuncia tiene comunicación con Dios por el Espíritu Santo, lo cual puede tomar la forma de oración en alabanza, en canto, en bendición, en acción de gracia. La interpretación de lo que se dice en lengua la permite a la congregación. Veas en el versículo 13 y 17, que nos, que nos dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento, cantaré con él, con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Eso también lo que aquí Pablo no habla, que igual si nosotros o el hermano o la hermana que habla en lengua, que le pida el don de la interpretación, porque el que profetiza es para la edificación. El don de la profecía de la iglesia es motivado por el Espíritu Santo, no para decir, no para predecir el futuro, sino para fortalecer la fe, la vida espiritual y la determinación del creyente de seguir fiel a Cristo. Y su enseñanza, sin embargo, la profecía no es predicar un mensaje preparado, sino hablar espontáneamente bajo el impulso del Espíritu Santo para la edificación de la persona o de la congregación, porque de eso también tenemos que estar preocupados, de que si hacemos algo, lo hacemos para la edificación de personal, para, para la iglesia, para la congregación, y asimismo se edifica. El hablar en lengua sin interpretación edifica y fortalece la fe y la vida espiritual. Al que habla porque no pone en comunión directa con Dios por el Espíritu. Sin valerse del entendimiento, Pablo afirma que él ora y se comunica con Dios de esa manera, como también con el entendimiento. Porque a mí aquí mismo nos dice lo que los decía aquí en el 14 y 15, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Porque a donde le queda sin fruto, porque no tiene el entendimiento. Puede hablar en lengua, pero no tiene el entendimiento. Y para terminar aquí, hablando en lengua, que os aprovechará. A veces el hablar en lengua puede dirigirse a la comunidad del creyente. Pablo los describe la situación hipotética de ir a visitar a los corintios y hablar en lengua en los cultos de adoración. El hablar así no les servía de nada si no les prestaba alguna revelación o alguna señal, una enseñanza. La estructura de este versículo sugiere que su hablar en lengua, cuando alguien lo interpretaba, consistía en un mensaje que tuviera revelación o conocimiento. La profecía, enseñanza. Para la congregación, esa interpretación se apoya
en el versículo 8, donde, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién prestaría atención para la batalla? Eh, donde Pablo emplea la analogía de una trompeta, de un mensaje, y advierte que se preparan para la batalla. En otras palabras, el hablar en lengua con interpretación puede dar un mensaje al pueblo de Dios, como por ejemplo, para que se prepare para la guerra espiritual contra Satanás, con lo que estamos haciendo ahora, porque esto que estamos pasando nosotros con la pandemia es una guerra espiritual, porque nosotros oramos, le cantamos al Señor, hacemos culto en nuestras casas, pero no tenemos los hermanos que hablan en lengua. No tenemos alrededor de nosotros, por lo menos mi persona, con la hermana Sara, hacemos cultos personales, pero al leer esta palabra me doy cuenta que el hablar en lengua, cuando se levantan los hermanos, cuando estamos cantando, cuando el coro empieza a cantar alabanza y empezamos a cantar y se levantan los hermanos, el pastor, la pastora, y se ponen a hablar en lengua, y hay hermanas que profetizan, el pastor profetiza, y eso no hace falta, porque nuestra armadura se desgasta. Y por eso yo le pido todos los días al Señor, Señor, bautízame en el Espíritu Santo, yo quiero hablar en lengua, Señor. Yo quiero danzar, quiero profetizar, Señor. Yo quiero fuego, siempre me acuerdo de esa alabanza. Porque la canto, Señor, dame fuego, fuego. Porque nosotros tenemos que pedirle al Señor eso. Cada día pedirle, Señor, yo quiero profetizar, yo quiero hablar en lengua, porque yo quiero cada día limpiarme más. Si hoy día peco, mañana no quiero pecar. Si hoy día soy falto al Señor por una mirada, por un gesto con mi compañero de trabajo, o en la calle, o con alguien que voy comprando, con el caballero colectivo. Y por eso le pido al Señor eso. Le pido que me dé sabiduría, entendimiento. Y lo que más le pido, igual le pido todos los días que me haga hablar en lengua. Porque yo al leer esto quiero aprender a hablar en lengua, quiero que el Señor me bautice en el Espíritu Santo para así yo poder hablar directo con Él. Y hablar por mi hermana, por mi hermano, por mi padre, por mi hija, por mi hijo, por mis nietos que están pasando un problema, hasta otro problema. Y si yo orare en lengua, estaría orando en la perfecta oración que es para el Señor. Y le doy gracias al Señor que me haya dado este momento para yo hacer este estudio, que fue hermoso para mí, porque asimismo como hablar en lengua edifica, a mí leer la palabra del Señor me edifica, porque yo soy así un poco reacio a las cámaras, a ponerme al frente, ustedes me conocen, pero al leer esto me gozo con mi hermano y cuando mi hermana habla en lengua. Y ahora entiendo y sé lo que ellos, el trabajo que hacen. Así que el Señor les bendiga. Este es mi trabajo para la hora de nuestro Señor Jesucristo y que tengan un buen día, una buena noche de descanso y que el Señor les bendiga grandemente junto a toda su familia. Les saludo a todos en el amor del Señor. Me despido con tres glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.